Y vamos a continuar con la enseñanza de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 11. ¿Lo tenemos? Amén, amén. Entonces vamos a la revelación del apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 11. Vamos a estar leyendo de forma antifonal, es decir, yo leo un versículo y usted lee el siguiente, amén. Entonces, dice la palabra de Dios, capítulo 11, versículo 1. Dice la escritura, la leo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. Vamos a apagar nuestros celulares, por favor. Si tiene la Biblia en su celular, tranquilo, ahí hay dos pantallas que proyectamos los versículos, no se preocupe. Y si no, ahí hay Biblias, aquí le prestamos, aquí hay una, allá atrás hay otra, amén. Amén. Entonces, Apocalipsis versículo 1 del capítulo 11 dice así la escritura. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Versículo 2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis dos testigos, ¿cuántos? Dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó por el terremoto. Murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se atemorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó. He aquí el tercer ay viene pronto. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Tu palabra es verdad. Háblanos a través de ella, Dios, en esta mañana. Úsame a mí, tu siervo, tu hijo, para esta enseñanza, Dios. Que seas tú hablando, que seas tú, Señor, haciendo tu obra. Que yo sea el vaso, el instrumento, el medio, el canal, pero tú el agua viva. Que seas tú enseñándonos, Señor. Que tu palabra no vuelva vacía, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puedes sentar. Volvemos a retomar lo que es el libro de Apocalipsis. Usted dirá, ¿otra vez? Sí, otra vez. ¿Por qué? Porque lo que queremos nosotros es que la iglesia no viva ciega. Resulta que estamos viviendo tiempos apocalípticos, estamos viviendo los últimos tiempos, y es triste ver cómo personas
que llevan 30 años, 40 años de cristianos y todavía no conocen la revelación de la palabra. Hay cristianos que a estas alturas, después de 40 años, todavía me preguntan, ¿y qué son eso de los dos olivos? ¿Serio? A mí me han preguntado, ¿y qué son eso de los dos olivos? ¿Qué son eso de las dos bestias? ¿Qué son eso de los cuernos? Y todavía no tienen el conocimiento de la palabra. Va a venir Cristo y no tienen idea de qué es esto. Por eso esta iglesia se ha preocupado porque usted tenga las bases elementales del último libro de la Biblia. La palabra de Dios me enseña que la Biblia va desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y hay pastores que no enseñan el Apocalipsis o por desconocimiento o por temor o porque dicen que si enseñan el Apocalipsis la gente se va. Pero si esto es palabra de Dios, ¿por qué se van a ir? La palabra de Dios es completa, amén. Entonces nos hemos preocupado en esta iglesia de que seamos íntegros desde Génesis hasta Apocalipsis, amén. Entonces volvemos a retomar. Apocalipsis capítulo 11 habla de dos personajes. Fíjese que comienza el versículo 1 diciendo: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Y en el versículo 2 dice: pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad la ciudad santa 42 meses. Fíjese que dice que esa parte del templo para los últimos días se tenía que dar ¿a quién? A los gentiles. Pero ¿quiénes son esos gentiles? ¿Quién es ese gentil? Los gentiles, para entenderlo mejor, vamos a Daniel capítulo 9 y versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén. Habla de un desolador y vamos a listar Alejito Mateo 24:15, por favor. Mientras vamos a Mateo, quiero decirle que Daniel, el profeta Daniel, allá en el capítulo 9, en el versículo 27, habla de un desolador. ¿De un qué? Ese desolador es un personaje que, según Daniel, cuando usted lee las profecías de Daniel, se va a encontrar que ese desolador, que ese hombre de perdición, que ese hombre de engaño, va a tomar la ciudad santa y concretamente va a tomar el templo, la parte del patio del templo. Y dice que allí va a haber una abominación desoladora. ¿Quién lo dijo? Lo dijo Daniel prácticamente Daniel, ¿cuánto tiempo existió? Existió 600 y piquito de años antes de Cristo. Ya había dicho que vendría un desolador para tomarse el templo del Señor. Pero ¿qué dice Mateo capítulo 24, el versículo 15, mi hermano? Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Amén, gracias. Entonces aquí lo toma Mateo. Primero el que habló de un personaje que iba a tomar el lugar santo fue Daniel. Viene Mateo en el capítulo 24. Mateo, ¿en qué época existió? En el primer siglo, ¿cierto? Los primeros 60 años después de Cristo. Viene Mateo y retoma lo que dijo Daniel, que iba a haber un momento en que iba a haber la desolación desoladora, donde el usurpador, el mentiroso, el engañador, el hijo de perdición iba a tomar el lugar santo. O sea que ahí ya habla de un personaje que va a tomar el lugar o el templo de Dios. ¿Qué dice allá en Tesalonicenses? Segunda de Tesalonicenses,
capítulo 2, el versículo 3 y el versículo 4. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 al versículo 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Tremendo, ¿sí ve? ¿Quién está hablando aquí en Tesalonicenses? ¿Quién? San Pablo. O sea que Pablo, Lucas, Daniel hablaron de un engañador que iba a sentarse en el lugar de Dios y se haría pasar por el mismo Dios. Y fíjese que cuando ocurriría eso, eso ocurriría después de que la iglesia cristiana, la iglesia de Jesús fuera arrebatada, levantada. Este hombre vendría a tener poder, a tener autoridad sobre el lugar santo, el mismo anticristo. Pero nadie le podía hacer frente, porque todos los seres que se quedaron en el arrebatamiento, que no se fueron para el arrebatamiento, que se quedaron los falsos cristianos, crispetos, cristimundanos, que se queden aquí en la tribulación, van a tener que ser marcados y van a tener que ser presa fácil del anticristo y no le van a poder hacer frente. Pero fíjese que aquí llegamos donde teníamos que llegar. Vamos entonces, para que usted entienda mejor, vamos a ver a quién levanta el Señor para que le haga frente al anticristo en los días de la tribulación. Dice la palabra de Dios que Él va a levantar dos testigos, pero dice que estos dos testigos son los mismos dos olivos o son los mismos dos candeleros. Cuando usted escuche en la Biblia los dos testigos, los dos olivos o los dos candeleros son exactamente los mismos. En segundo lugar, para que me entienda lo del patio, el patio de afuera del templo, dice la Escritura, fue entregado a los gentiles. Esto es, ¿a quién? Al anticristo y a su corte. Y con ellos se van a enfrentar los dos testigos. Estos dos testigos y los 144,000, ¿quiénes son los 144,000? Son 144,000 en número literal. 144,000 ¿qué? Judíos, hebreos, que se van a levantar después de que la iglesia sea levantada. Esos 144,000, que ya lo expliqué aquí, judíos, hebreos, de las 12 tribus de Israel, van a predicar no solamente en Israel, en la Palestina, sino que se van a unir a estos dos testigos para predicar los juicios a los judíos y a los gentiles. O sea que usted dirá, pastor, o sea que sí van a haber predicaciones después de que la iglesia se levante. Claro que sí, se va a predicar, pero no van a predicar gente de iglesia, porque la iglesia ya no está. ¿Quiénes van a predicar? Los 144,000 y los dos testigos que le van a hacer frente ¿a quién? Al anticristo. Los dos testigos no son cualquier pelagato. Los dos testigos son llenos del poder de Dios para predicar juicios y salvación. ¿Cuándo? En el segundo periodo de la tribulación. La tribulación va a ser un periodo de 7 años. ¿Cuánto va a ser la tribulación? 7 años. Y va a estar dividido en dos periodos. 3 años y medio cuando comienza a gobernar el anticristo. Y los otros restantes 3 años y medio son donde van a aparecer los testigos para hacerle frente al mismo hijo de Satanás, el anticristo. O sea que en los otros tiempos de 3 años y medio son los que se van a aparecer los dos testigos. Entonces, ¿cuándo? En el segundo periodo de la tribulación. La Biblia me habla ahí en el capítulo 11 de 42 meses. Si usted es buen matemático, haga cuenta. Esos 42 meses equivalen ¿a cuánto? En días. A 1260 días. Y esos 1260 días son exactamente ¿cuánto? 3 años y medio, que se refiere a la gran tribulación. Los 3 años y medio restantes. Ahora bien,
la pregunta del millón: ¿y quiénes son esos dos testigos que le van a hacer frente al anticristo? Pues vamos a verlo. Estos dos testigos que le van a hacer frente al anticristo son dos personajes. Pero usted, cuando se encuentra con muchas personas, muchos dicen y le especulan quiénes son los dos testigos. Por ejemplo, yo coloqué algunos. Mucha gente dice, teólogos, hablo de teólogos y estudiosos de la Biblia, dicen que los dos testigos es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Descartados. ¿Por qué los hemos descartado? No son el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque los dos testigos van a reaparecer en el momento de la gran tribulación para hacerle frente al anticristo. Y el Antiguo y el Nuevo Testamento siempre ha estado. O sea que siempre no aparecieron de la noche a la mañana, sino que ellos ya han estado presentes. O sea que no es el Antiguo ni el Nuevo Testamento. Dice que se les va a dar muerte. Y si se les da dar muerte es porque tenían vida. Ahora, otros dicen que son Cristo y el Espíritu Santo, los dos testigos. No es Cristo, porque Cristo, cuando venga a la tierra, es cuando levanta su iglesia, y cuando vuelve a volver a la tierra es cuando pone los pies sobre el monte de los olivos. No puede ser Cristo. Y el Espíritu Santo tampoco, porque el Espíritu Santo no va a aparecer en cierto determinado, sino siempre ha estado. Dice que en el principio el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. O sea, no es el Espíritu Santo. Otros dicen que es Gabriel y Miguel. La Biblia en ningún momento me dice ahí que los dos testigos son ángeles con poder. Cuando la Biblia envía a los ángeles, o mejor, cuando Dios envía ángeles, la palabra de Dios especifica que un gran ángel o ángeles, y siempre especifica la palabra ángel. Y si no habla de ángeles, dice las estrellas. Pero aquí en los dos testigos no habla de estrellas, ni habla de ¿qué? De ángeles. O sea que no es Gabriel ni Miguel, porque cuando es Gabriel y Miguel, la Biblia siempre especifica las funciones que ellos van a realizar. Y en este caso no nombra a Gabriel ni a Miguel. Otros dicen, no, esos dos testigos es la iglesia y los judíos. La iglesia no puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser la iglesia? Porque la iglesia ha sido arrebatada y no puede volver hasta que venga otra vez con gloria con el Señor de las nubes. O sea, no es la iglesia y tampoco son los judíos mesiánicos, porque el Señor donde especifica a los judíos mesiánicos es en las 12 tribus con los 144,000, que son los que se quedan con esos dos testigos. O sea, tampoco pueden ser esos. Otros dicen, no, es Enoc y Elías. Sencillo, ¿por qué? Porque los dos únicos personajes a través de la historia de la Biblia que no conocieron muerte, ¿quiénes fueron? Enoc y Elías. El uno fue arrebatado en un carro de fuego y el otro, el Señor lo sacó, que fue a Enoc, ¿cierto? Pero entonces aquí sí hay un dilema. Resulta que no es Enoc y Elías, y ya les explico por qué no es Enoc. Los dos testigos son Moisés y Elías. Moisés y ¿quién? Y Elías. ¿Y por qué? Sencillamente porque Moisés y Elías, para los hebreos judíos, Moisés es el máximo exponente y representante de todo lo que tenga que ver con las leyes judías. Todo lo que tiene que ver con leyes, todo lo que tiene que ver con las cosas judías, Moisés es el máximo exponente. Y por otro lado Elías, porque Elías es el máximo profeta que ha tenido el pueblo de Israel. Elías y Moisés fueron los únicos, dice la Biblia, que estos dos testigos tendrían poder para, número 1, convertir el agua en sangre. Número 2, para hacer caer agua o detener la lluvia. Y número 3, para traer plagas. Y fíjese que a lo largo de la historia, los únicos que han tenido ese poder para traer plagas, para hacer llover o parar la lluvia, los únicos que han podido convertir el agua en sangre ha sido Moisés y Elías. Y siempre han sido los que más han
estado a través de todos los acontecimientos de Israel. Elías y Moisés tuvieron poder para la lluvia, convertir el agua en sangre y traer las plagas en Egipto. Y estos dos, Moisés y Elías, podían castigar con fuego. Ahora ustedes me dicen, ¿y por qué no es Enoc? Por muchas razones. Número uno, Enoc nunca tuvo una intervención para detener el agua, ni para convertir el agua en sangre. Enoc nunca pudo hacer eso. Número dos, Enoc no fue testigo, dice la palabra, escuche bien lo que dice la escritura, dice los dos testigos. Cuando Jesucristo fue transformado allá en el Getsemaní, cuando estuvo en la transfiguración, ¿quiénes fueron los testigos de lo que Dios a través de Jesucristo estaba plasmando los últimos tiempos? Dice la escritura que fue ¿quién? Moisés y Elías fueron los únicos testigos. Los únicos testigos de los acontecimientos durísimos para el pueblo de Israel fue Moisés y Elías. Enoc no fue testigo. Elías fue el que estuvo cuando vinieron los acontecimientos de la lluvia. Moisés fue el que estuvo cuando el faraón de Egipto estaba trayendo opresión para su pueblo, y Moisés fue el que trajo las plagas y convirtió el agua en sangre. Los momentos más duros para el pueblo de Dios siempre fueron Moisés y Elías, los dos testigos. Enoc no fue testigo. ¿Cuándo existió Noé? A ver, los que estudiamos teología, Biblia. Enoc existió más o menos 3000 años antes de Cristo. Hago una pregunta. ¿Enoc fue testigo del diluvio, sí o no? ¿Fue después del diluvio o antes del diluvio? Antes del diluvio. El diluvio ocurrió, y quiero decirle que Enoc parece que era el bisabuelo ¿de quién? De Noé. El bisabuelo de Noé era Enoc. Y Enoc no vio el diluvio. O sea que todos los acontecimientos del pueblo de Israel fueron siempre los testigos. ¿Quiénes? Moisés y Elías. Y les boto el último dato para que usted lo tenga en cuenta. ¿Por qué no es Enoc? Enoc no es de los dos testigos. Hay muchos teólogos que defienden la posición de que es Elías y Enoc porque no conocieron muerte. Pero con este solo argumento que les voy a decir, queda de flote todo aquello para los que hablan de Enoc. Enoc no puede ser porque Enoc no era judío hebreo. Enoc era gentil. Ay, pastor, Enoc era gentil. ¿Y dónde nació? Perfecto, era hacia el norte de la Palestina, hacia el norte de la Mesopotamia, cerca a la región de Fenicia, en la parte alta donde estaban los gentiles. Enoc viene de tierras extrañas, igual que venía Abraham, que venía de Ur de los Caldeos, mientras que Moisés y Elías eran propiamente judíos hebreos. Entonces, estos, para que sean testigos de Dios, tenían que primero que todo contundente haber sido judíos hebreos. Y Enoc no era hebreo. Hay otros motivos que no me voy a alargar. Entonces, les quedó claro, los dos testigos, Moisés y Elías. ¿A qué va a venir Moisés y a qué va a venir Elías? A hacer frente ¿a quién? Al anticristo. Moisés y Elías vienen a hacerle frente al anticristo. Vaya usted a Lucas 9:30 para confirmar, para corroborar quiénes eran los dos testigos cuando Dios hecho carne, Dios hecho hombre, manifestó su poder. Vaya a Lucas capítulo 9, el versículo número 30, mi hermano Alejito. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Los cuales eran Moisés y Elías. Vaya más allá, Zacarías capítulo 4, versículo 2
Y versículo 3. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Amén. Y junto a él 2 olivos, 2 olivos. el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Amén. Fíjese que el profeta Zacarías estaba hablando de 2 ¿qué? Olivos, pero también estaba hablando del candelero. Y dice la palabra de Dios que estos 2 testigos serían como ¿qué? Serían como candelero y serían como olivos. Porque iban a dar luz, porque iban a hacer testimonio para enfrentar con la luz ¿a quién? A las tinieblas. ¿Usted cómo puede confrontar a las tinieblas? Con la luz. Con la luz. Usted no puede confrontar las tinieblas con tinieblas. Las tinieblas se disipan, desaparecen cuando llega la luz. No me diga usted, no, es que las tinieblas desaparecen y los demonios desaparecen cuando yo llego y ministro de oración. Ahora fuera, en el nombre de Jesús. No, hermano. Las tinieblas llegan cuando aparece la luz. Cuando llegó Jesús a la región de Garadena, pasando el mar de Tiberíades, a las orillas llegaba el maestro en su canoa y dice que Jesús no fue a buscar a los endemoniados. ¿Sí fue a buscar a los endemoniados? A ver, dígame, a ver, bíblicamente, ¿fue a buscarlos? ¿Los buscó a los endemoniados? Llegó, uy, venga, ¿y dónde hay endemoniados? Ahora, no fue a buscar endemoniados. Dice que él venía tranquilito, serenito, y dice que los que llegaron a él, dice, y vinieron a él 2 endemoniados. ¿Estoy mintiendo? ¿O no? A ver, los que leen la Biblia. Y entonces Jesús llegó a la región de Garadena desesperado. ¿Dónde hay endemoniados? ¿Dónde? ¿Dónde para hacerle liberación? ¿Dónde? Llegó a la región de Garadena. No llegó a buscar endemoniados. Llegó a traer luz porque era luz. Llegó luz que disipa las tinieblas. Y dice que llegaba a la otra orilla del mar de Tiberíades. Con su barca llegaba el maestro y de repente le salieron. Después usted lo lee en su casa. Yo creo que mi mente no me traiciona. Le salieron a su encuentro 2 endemoniados. Le salieron. No fue Jesús a buscar a los endemoniados. Fueron los endemoniados que salieron a su encuentro, güey. Y entonces salieron al encuentro ellos y le dijeron: Jesús, Señor, ¿por qué vienes a atormentarnos? Solo la presencia. Y ahora, y en el nombre de Jesús, fuera, espíritu. Ahora, ¿cómo te llamas? Apellido, dirección, teléfono. Llegó la luz. Llegó la luz. No luz Mary Bakken. Llegó la luz. Y llega la luz y no hizo nada. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús, iglesia? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo la luz? ¿Qué hizo la luz? Mire, tan sencillo como esto. Usted llega a este lugar, a la iglesia, y está oscuro, son las 9 de la noche. Abre la puerta. Y yo no llego a pelear. ¡Venga, luz, luz! Pum, llego y espicho el switch. ¿Para que entre qué? Y cuando entra la luz, ¿qué pasa? La oscuridad se... Tan sencillo. La luz. Por eso dice la palabra que esos testigos eran mis lámparas. Por eso dice que esos testigos y olivos, ¿de dónde se sacaba el aceite para esas lámparas? De la mata de los olivos. ¿Se sacaba qué? El aceite. Fíjese que usted tiene que estar preocupado por una cosa: ser luz y tener aceite. Y hace frente a las tinieblas. Mire que los 2 testigos eran luz, eran lámparas, tenían aceite, y por eso le podían hacer frente ¿a quién? A las tinieblas. La iglesia ya no estaba. La iglesia se había ido.
El mismo apóstol San Pablo dijo: hasta la presente hay quien detiene a Satanás a las tinieblas. ¿Quién lo detenía? La iglesia, porque la iglesia tenía luz. Pero como ya no estaba la iglesia, ¿quién le iba a hacer frente a este anticristo que comenzó a gobernar? ¿Quién? La luz de los dos testigos. Dice que estos dos olivos que tenían aceite eran lámparas que eran luz, que le podían hacer frente a las tinieblas. Las tinieblas se disipan solo con la luz. Es tan sencillo como esto, mire. Mire que esto usted cuando profundiza la Biblia. Alguna vez alguien me decía: toca llegar a hacer liberación y hacer esto. Mire, tan sencillo como esto. Jesús llegó a un grupo familiar, a una célula. Ay, pastor, sí. El epicentro era la casa de una hermosa familia. La familia era la familia de Marta y María. Marta y María. Y Marta y María eran una familia junto con su hermanito Lázaro, muy particular y muy hermosa, una familia hermosa. Y llegó Jesús a hacerles un grupo familiar, a llevarles la bendita palabra. ¿A llevarles qué? La palabra. Y entonces, fíjese que entra el Señor, dice la Escritura, eso también lo registra la Biblia, entra a la casa de Marta y María. Entra el Señor y se sienta. Tenga claro esto: luz, luz, entienden esto, luz. ¿Quién era la luz? Yo soy la luz del mundo, Jesús. Entra la luz a una casa, creo que era cerca de Betania, y se sienta allá el maestro que era luz, y comenzó a llevar la palabra a una casa. Llámele grupo familiar, llámele célula, llámele grupo de crecimiento, llámele iglesia iniciante, llámele iglesia comenzante, llámele como le quiera llamar. Llegó a una casa y dice la Escritura que habían dos mujeres, una se llamaba Marta y la otra se llamaba María. Y cuando entra la luz, que se llama Jesús, se sienta al mensaje, y una de las dos mujeres dice que se sentó rápidamente a los pies del maestro para escuchar la palabra, porque había llegado la luz. Y como llegó la luz, entonces iba a escuchar palabra. Entonces, la otra escena de esta historia me cuenta, esto no es una parábola, es una realidad, fue una verdad. Entonces la otra mujer, que se llamaba Marta, dice la Escritura, que comenzó a correr como loquita, a buscar para hacer las arepas, ¿sí? Para hacer los buñuelos, para preparar el tinto, para preparar la sobremesa, para preparar los manjares, para atender ¿a quién? ¿Era bueno o malo? Eso era bueno, aparentemente. Y desesperada. Y Jesús de Nazaret, que era la luz, escuche bien, luz. Y la luz que estaba en esa casa, de repente la luz se sentó. Y entonces la otra angustiada, ¿qué palabras utiliza la Biblia? Angustiado, ¿cierto? Angustiado, desesperada, preocupada. Entonces, Señor, ¿no te da cuidado? O no, pongámoslo a nuestro vocabulario moderno. Señor, ¿no te das cuenta que esa muérgana se aplastó allá con usted? Y yo como una loca tratando de hacer las arepas y ella muy bien aplastada ahí, escuchando lo que usted habla. Aplastada ahí. ¿No se da cuenta, Dios, Señor, que no me ayuda? Es que no entiende. Mire, cuando usted lee los textos griegos, el Nuevo Testamento está escrito en su mayoría en griego. Y cuando usted busca los contextos griegos profundos, hermano, fue duro. Esa mujer estaba desesperada. Alocada estaba. Serio, si usted lee los antiguos escritos en griego, esa mujer estaba pero así. Ay, no te das cuenta. Ay, Señor. Y llega y le dice el buen maestro, que era la luz, le dice: Marta, 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 Marta. No gritó. Tan bonito él. Ni gritó Marta.
Y se queda mirándola a los ojos mientras la Marita estaba escuchando y le dice: Marta, Marta, afanada, preocupada, aturdida, estás por muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. ¿Sí dice así? Oiga, hasta me lo sé de memoria. Por algo soy pastor, ¿no? Algo bueno tendría que tener para ser pastor. Afanada y preocupada, turbada. Cuando usted mira los originales en griego, va a encontrar que la palabra es alocada, desesperada, endemoniada estaba esta. Claro, ay, ¿demonio de qué? Preocupación, de desespero, de angustia, afanada, turbada, afligida, angustiada. Tenía todo ese tipo de demonios: espíritu de angustia, espíritu de ansiedad, espíritu de desespero, espíritu hasta de loquera, espíritu de todo. Estaba deprimida, estaba de todo. Sufría de la enfermedad demoníaca de los últimos tiempos que se llama estrés. El estrés lo tenía ahí, estaba endemoniada. Fíjese que el Señor llegó a esta casa y cuando vio a la enloquecida de la Marta, no le dijo a la loca: ahora en el nombre de Jesús te quedas quieto, espíritu inmundo, espíritu turbulento, espíritu de aflicción, espíritu de angustia, espíritu de cansancio, espíritu de estrés, espíritu de fuera, fuera. Y comenzó a patalear para echarlo fuera. ¿Sí dice la Biblia eso? Fíjese que el Señor no llegó a hacerle liberación de más. Tan lindo el Señor. Llegó la luz. La luz solamente dijo: por eso di la palabra. Di la palabra. Porque una palabra tuya bastará para liberar a los endemoniados. Y la endemoniada de la Marta, que estaba endemoniada del estrés, de la angustia, de la aflicción, del desespero, corra para aquí y corra para allá. La endemoniada esa fue libre. Porque el Señor llegó a la casa de Marta y María. ¿Dónde está la Marta? Yo sé que está endemoniada. ¿Dónde está Marta? Me contaron que aquí hay una Marta y tiene demonios de angustia, de desespero. ¿Dónde está de la Marta? Ahora, en el nombre de Jesús. Y fuera. Llegó a hacer ese espectáculo bochornoso. Llegó la luz. Llegó la luz. La luz solamente dice: di la palabra. Una palabra tuya bastará para sanar. Sanar a los endemoniados, sanar a los oprimidos, sanar a los enfermos de cáncer, de sida. Una palabra tuya. Y el Señor le dice la palabra: Marta, 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 afanada, turbada, estás con muchas cosas, pero una cosa es necesaria. Y María escogió la mejor parte. Yo no vine aquí a hacer shows mediáticos. Yo vine aquí a anunciar el reino, a anunciar la palabra. Y esa palabra te sanará. Cuando usted llegue a un lugar, llegue llevando la luz. Escúcheme bien si no lo entiende. Cuando usted llegue a un hogar, a una casa, a una parte, llegue llevando la luz. Cristo. Cristo. No llega a una casa a tumbarle los monachos a la gente. Ay, mire, y sale ese Chucky, sale esta. No, hermano, eso no es cuestión suya. Usted llega con la luz. Usted llega con la bendita palabra, bendita y gloriosa. Y esa luz comienza a resplandecer. Y dice la Escritura que cuando llega la luz, las tinieblas se esparcen. No haga shows, protagonismos. Llegué con la luz. La luz es la que libera, iglesia.
¿Hasta cuándo he de estar con vosotros?, dijo Jesús. La palabra, la que libera, liberta, sana, restaura, confronta, ministra, redarguye, quebranta, exhorta, alienta, anima, vivifica, fortalece, establece, conforta el alma, sana las heridas y liberta a los afligidos. ¿Cómo falta estudiar palabras, cierto? El pueblo de Dios se les han metido cosas, fábulas, como decía el apóstol San Pablo, cuando el evangelio es tan sencillo como esto. Dios lo puso a usted y a mí para anunciar la luz. Ahora sí sabe cuál es el objetivo de estos dos hombres, Elías y Moisés, enfrentándose a las tinieblas. ¿Sabe cómo? Eran los dos olivos, porque el aceite del Dios vivo estaba en ellos. Eran los dos candeleros, porque la luz de Cristo estaba en ellos. Era el fuego de Dios, era el poder de Dios de estos hombres. No estaba la iglesia, ya no estaba Pablo ni Timoteo, pero habían llegado los dos testigos para enfrentar al mismo Satanás hecho carne. Las tinieblas estarán gobernando en aquel entonces. ¿Cuándo? Cuando el anticristo comience a gobernar. Las tinieblas estarán gobernando en aquel entonces. Pero la bendita luz del candelero, pero la luz bendita del candelabro, la luz gloriosa de este candelabro, la luz bendita de esto que se llama candelero, no se iría a apagar. La misma luz le estaría haciendo frente a las tinieblas. No estaba Jesús, tal vez el Espíritu Santo no estaba, no estaba Pedro, ni Pablo, ni Juan, pero vinieron dos estandartes de luz, los dos olivos que mantenían el aceite fresco y prendido. Fresco. Olivos. El olivo nunca le escasea, nunca le falta el aceite. Al olivo nunca le falta eso llamado aceite. Y las lámparas que son lámparas no les falta el aceite. La luz y el aceite estaban ahí haciéndole frente al mismo diablo de carne. Usted y yo, hay un título que dimos para hoy y dice: sea un testigo fiel. Un testigo fiel es el que lleva la luz. Un testigo fiel es el que el olivo está fresco. Un testigo fiel es el que el aceite no le falta. Un testigo fiel es el que testifica de la luz. Jesús es la luz. ¿Usted es luz en su trabajo? ¿Usted es testimonio? ¿Usted es una lámpara encendida? ¿Usted es un fiel testigo de Dios? O de pronto dirán, como dicen muchos: yo con ese cristianito no quiero trabajar. ¿Por qué? ¿Ese cristianito no ve que es el que se roba aquí las cosas? Yo con ese cristiano no quiero trabajar porque es el más chismoso. Yo con ese cristiano no quiero trabajar porque es el más peleonero, el más alzado. Le dicen algo y ¿qué va a hacer? Pues yo soy cristiano y soy manso, pero no menso. ¿Qué? Yo no quiero trabajar con ese cristianito altivo, soberbio, arrogante, orgulloso, prepotente. Yo no quiero trabajar con ese cristiano porque es un ambicioso. Yo no quiero trabajar con ese cristiano porque calumnia a todo mundo, juzga a todo mundo. Somos luz. A usted sencillamente le dicen: yo quiero trabajar con él. ¿Y por qué quiere trabajar con él? Porque es que él tiene algo, tiene una luz, tiene algo tiene usted
Qué bonito que le digan a usted sin necesidad de llegar a otras partes. Ay, yo soy cristiano y soy cristiano, aleluya, gloria a Dios y para la honra de Jesús. Y hable a la honra y gloria. Religioso. Y la gloria y honra del Señor y al ratico haciendo cosas que ni siquiera. Es mejor que le digan a usted, oiga, usted no dice nada si es cristiano, pero su testimonio, su comportamiento, su manera de ser, como le dijeron a Pedro, la manera de ser lo delata. Que digan, usted es cristiano porque se nota, porque es un buen testimonio, es un buen ejemplo, es una persona íntegra en su trabajo, da buen testimonio. En otras palabras, es luz en medio de tinieblas. Donde llegan la luz, las tinieblas, seamos luz, seamos lámparas. No las lámparas que dicen, no sea lámpara. Esa lámpara, yo no estoy hablando de esas lámparas. Esa lámpara sí, no sea lámpara de esa. Pero la otra clase de lámpara, sí sea una lámpara. Lámpara encendida. Lámpara encendida. Que sea una lámpara que brille, porque el aceite está llenito. Vamos a orar, iglesia. Vamos a darle gracias al Dios de los cielos. ¿Sabe qué dice Mateo? Allá en el capítulo 5. Mateo 5:14. Mateo 5:14 dice: vosotros sois, ¿qué sois? ¿La qué? La luz del mundo. Y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están ¿en dónde? En casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, es decir, nuestro testimonio, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Sea una lámpara encendida. Estos dos testigos, llamados Moisés y Elías, fueron lámparas encendidas. Tenían que llegar seres de luz, porque el mundo estaba gobernado por las tinieblas. El templo de Dios estaba en la desolación desoladora. Es decir, que los demonios tenían poder aún sobre el templo de Dios, sobre la ciudad santa. Sobre la santa ciudad estaban las tinieblas, estaba la oscuridad, estaba ahí. Pero necesitaban de la luz, porque nadie les podía hacer frente. La iglesia ya no estaba. Jesús se había ido con su iglesia. El Nuevo y el Antiguo Testamento ya no estaban ahí, porque los habían quemado. Ya no estaban los ángeles, porque Dios no se le permitió que estuvieran en ese momento. Es decir, todo era tinieblas y caos desde la ciudad santa. Y si la ciudad santa y el templo santo no tenía luz, porque era tinieblas, porque estaba gobernando el hijo de las tinieblas, ¿qué podía usted esperar del resto del mundo? De América, de Europa, de Asia, de África. Si la ciudad santa, si la ciudad bendita estaba en tinieblas, si el templo de Dios estaba en tinieblas, ¿cómo podía estar el mundo, iglesia? Tinieblas totales, absolutas en todo el planeta Tierra. Tinieblas. Pero Dios, que nunca deja a los suyos, aún en la misericordia de los crispetos que se quedaron, aún la misericordia del Señor por su pueblo judío, hebreo, el amor por su pueblo, no quería que se perdiera su pueblo. Y el Señor dijo: bueno, nunca le creyeron a los pastores, nunca creyeron en el Mesías, nunca creyeron en mi hijo, nunca creyeron en mis apóstoles y mis profetas. Ahora voy a levantar a los dos grandes profetas que estos aman. Si va Moisés y Elías, tal vez a ellos le crean.
Y la misericordia de Dios envió a sus 2 testigos para su pueblo Israel. A Moisés y Elías, a los 2 grandes exponentes, protagonistas de la historia hebrea a través de todos los tiempos. Voy a mandar a alguien que pueda cerrar los cielos para que no llueva. Voy a enviar a alguien que pueda convertir el agua en sangre. Voy a enviar a alguien que traiga plagas en mi nombre. Y el Señor se acordó de esos 2 grandes que ya habían hecho estas grandes hazañas. Era Moisés y Elías. Eran los 2 hebreos judíos más amados a través de todos los tiempos por su pueblo. ¿Sabe por qué lo hizo el Señor? Por amor. Amor. Rahen, 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 Rahen. Rahen es la palabra hebrea para designar misericordia. Rahen. Rahen, Rahen, misericordia. Misericordia. Para que se cumpliera lo que dijo el apóstol San Pablo, y entonces Israel será salva. A través de sufrimiento, de tribulación y gran tribulación, Dios levantó 144,000 de su tierra para que predicaran al Mesías. Dios levantó, si no les bastó estos 144,000, si ellos no fueron suficientes, les voy a poner a predicar y a profetizar a los que ustedes siempre han creído, Moisés y Elías. Les daré otra oportunidad, dijo el Señor. Y no solamente para ustedes, mi pueblo, Israel, sino aún para los gentiles, crispetos que se quedaron en el arrebatamiento. Aún para ellos hay misericordia, para que escuchen a Moisés y a Elías. La misericordia del Señor inclusive es hasta en el tiempo de la tribulación y gran tribulación. Esa es misericordia, ese Rahen, Rahen. Misericordia. Rahen. Misericordia. Es la misericordia, iglesia. Es la misericordia bendita del Señor para su pueblo. Envió a la luz. Envió los 2 olivos que tenían aceite fresco cada día. Envió los candeleros porque tenían la luz encendida. Ahora Dios pregunta a su pueblo, pregunta a su iglesia: ¿tienes tú la lámpara encendida? No sea que pase como las 10 vírgenes. Unas estaban preparadas con aceite y otras no tenían aceite y se les acabó. Y fueron donde las sensatas y le preguntaron: ¿ustedes tienen aceite? Danos, porque se nos acabó. Y dijeron las sensatas a las insensatas: no te podemos dar aceite del nuestro, porque no sea que venga el marido, el amo, el Señor venga y de repente ni ustedes ni nosotras tenemos aceite. Ustedes y nosotras no tenemos luz. De repente nos cogen sin luz, sin aceite. Moisés y Elías representan ese aceite que nunca se debe acabar en su vida. Olivos. Del olivo brotan las mejores manantiales de aceite. Olivos que sale aceite fresco y manantiales puros para que las lámparas estén encendidas. La luz combate las tinieblas. Escuche bien, la luz combate las tinieblas. Jesús dijo: yo soy la luz. Yo soy la luz. Y el que está en mí no andará en tinieblas. Vosotros sois luz. No invente, iglesia, lo que no está escrito. Donde usted llegue tiene que ser luz y las tinieblas huirán. ¿Sabe por qué? Porque usted lleva la luz que se llama Jesús. No invente estrategias que no son bíblicas siquiera. Usted lleve la luz. La luz. Y la luz consume toda tiniebla. Di la palabra. La palabra es luz.
Lámpara, dice el Salmo 119, lámparas a mis pies, tu palabra, y lumbrera a mí camino. La lámpara es la Biblia, la palabra. Usted está encargado de llevar luz a las naciones, luz a los pueblos, luz a las casas, a los hogares. Usted tiene que llegar como llegó Jesús a la casa de una humilde familia, solamente a sentarse y a presentar la palabra, a presentar la luz, a anunciar la luz, y la luz echa fuera las tinieblas. Usted no tiene que estresarse haciendo espectáculos, solamente di la palabra, porque una palabra bastará para sanar. La palabra es la que libera, porque es luz. La palabra es la que sana, porque es luz. Di la palabra, dijo un hombre romano que no era ni creyente. Di la palabra, dila, porque una palabra tuya bastará para sanarme. La iglesia todavía no entiende qué es el evangelio. Está ciega. Anuncia la luz. No invente lo que no está escrito, no invente. Luz, luz, lleve luz, lleve luz, lleve luz. Y la luz disipa las tinieblas. Lleve la luz, iglesia. Luz, es la luz la que sana, la que salva. No es el pastor Luis Melo el que va a liberar a su mamá. No fue otro el que liberó a Marta. ¿Sabe quién liberó a Marta de la opresión demoníaca que tenía? ¿Quién la liberó a Martica? La luz. Tan sencillo como esto, sentadito el maestro la mira a los ojos y le dice: Marta, 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 afanada, turbada, cansada y afligida estás, Marta, pero solamente una cosa necesitas. ¿Sabe cuál era la cosa que necesitaba Marta? Sentarse a los pies del maestro para escuchar la bendita palabra. Eso era lo único que le faltaba a Marta. No le faltaba más, solamente le faltaba una cosa, escuche bien: sentarse a los pies del maestro, porque había llegado la luz a esa casa. En otra oportunidad vino Jesús a la casa de un hombre pequeño llamado Zaqueo. Estaba subido en un árbol y le dice: Zaqueo, Zaqueo, date prisa y desciende, porque ha llegado la salvación a esta casa. Desciende. Dice que él bajó gozoso, descendió deprisa y recibió al Mesías, a Jesús. Lo recibió gozoso. Y después, cuando recibió al maestro, recibió su palabra, dijo: ya sé lo que voy a hacer. Ese hombre tenía espíritus de robo, era un ladrón de robo, espíritus de robo, era ladrón. Y dijo: si algo yo he quitado, lo voy a devolver 4 veces. ¿Sabe por qué? Porque la luz llegó a mi vida, porque la luz llegó a mi casa. No necesito de más, sino que la luz llegue a mi casa. Y entonces, cuando llegue la luz, soy libre. La luz. Sea luz donde quiera que esté, iglesia. Sea luz donde quiera que vaya. Sea testimonio. Mantenga sus lámparas encendidas. Y la luz llegará a tu casa. Y tú llevarás la luz a otros, porque Él es luz. Jesús lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero también dijo: yo soy la luz del mundo. Y el que está en la luz no tiene tinieblas. La luz ha llegado a nuestra casa. Dígale al Señor: ayúdame a hacer luz, a hacer buen testimonio donde esté. Dígale: Dios, ayúdame a ser de buen testimonio donde vaya, donde esté, donde quiera que vaya. Ayúdame a hacer luz.
hacer testimonios, que mi lámpara esté encendida. Iglesia, preocúpese por dar buen testimonio, por ser luz donde quiera que vaya. Preocúpese por buscar la luz y que esa lámpara esté encendida en tu casa. Que seas tú un verdadero testigo, como lo fue Moisés y Elías, testigo fiel de Jesús. El que es testigo tiene aceite. El que es testigo de Jesús tiene la lámpara encendida. El que es testigo de Cristo tiene luz propia, porque es la luz de Cristo. Ayúdanos, Señor, a tener esa luz en nosotros. Dígale: Señor, tú seas mi luz. 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 Que la luz del Dios de Israel esté bien. Diga: Señor, tal vez he dado mal testimonio. Si usted ha dado mal testimonio en su casa, en el trabajo, en la oficina, en el empleo, en el colegio, en la universidad, dígale: Dios, perdóname. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Hoy no estamos aquí para juzgar a nadie. Si usted no ha sido luz, escuche lo que estoy hablando. Si no ha sido luz en donde está, porque se comporta como un mundano, actúa como un mundano, se expresa como un mundano, habla como un mundano, actúa como un mundano, hace las cosas de un mundano, es decir, no tiene luz y no tiene aceite, porque no tiene lámpara. Entonces es el momento para que le diga: Dios, ayúdame a tener un buen comportamiento en la casa y fuera de la casa, en el Transmilenio y manejando en mi carro, en la calle y en la oficina, en la universidad y en el colegio, en donde esté, afuera o adentro. Quiero ser luz y reflejar la luz de Jesús donde esté. Quiero ser buen testimonio. Quiero ser buen testigo, testigo del Dios vivo. Ayúdame a ser buen testigo, Padre. Y dígale: perdóname, Señor, porque no he sido un buen testigo de ti. Por lo contrario, por mí el evangelio ha sido vituperado. Hay hermanos que dicen que son hermanos, que por causa de ellos el evangelio es vituperado por sus testimonios. La palabra dice que por nosotros no se ha vituperado el evangelio, porque tenemos que ser luz y tenemos que ser lámparas encendidas y testigos fieles y verdaderos, como lo fue Moisés y Elías, los siervos del Dios bendito. Dele la gloria a Dios y dele ese aplauso al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Dele gracias a Dios. Gloria a Dios. Dios es bueno, iglesia. Aquí tenía otros versículos que por tiempo no pudimos, pero usted me entendió el mensaje. Amén. La luz del mundo, faros encendidos, candeleros prendidos y lámparas con buen aceite. Amén. Dios los bendiga, iglesia. Gloria a Dios.